Muy buenas tardes, tengan todas y todos quienes nos acompañan en este día. En nombre del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, damos las gracias por su amable asistencia a quienes nos honran siguiéndonos en vivo en esta tercera sesión del seminario La importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el combate a la corrupción a través de las redes sociales del INFOEM. Así, damos la más cordial bienvenida a este panel denominado Rendición de Cuentas, Fiscalización y Protección de Datos Personales. Para este evento destacamos la presencia del maestro Hugo Edgar Chaparro Campos, director de Transparencia Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México. El doctor Javier Martínez Cruz, comisionado del INFOEM. Y la maestra Norma Aranzazú Valdés Pedraza, directora general de Protección de Datos Personales del INFOEM. A continuación, me permito ceder el uso de la voz al maestro Hugo Edgar Chaparro Campos, director de Transparencia Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien nos brindará un mensaje de bienvenida. Muchísimas gracias, comisionado Javier, maestra Aranzazú, maestra Leslie. Un saludo a todos quienes nos siguen en esta tercera sesión, a todos los que están presentes vía Zoom y vía YouTube. Les damos la más cordial bienvenida a nombre del Instituto de Transparencia de nuestra entidad, así como de la Universidad Autónoma del Estado de México, quienes desde hace mucho tiempo hemos sido aliados importantes en el fortalecimiento de la cultura de transparencia y de estos temas que nos atañen. Ello siempre trae en consecuencia una gran utilidad para toda la cuestión académica, la cuestión docente, y tiene muchas vertientes. Estos temas nos ayudan no solo a hacer mejor nuestro trabajo, sino también y acaso más a fortalecer la cultura en materia de transparencia, en el combate a la corrupción, y esto de alguna manera nos forma una sociedad participativa y democrática, cumpliendo el verdadero espíritu de la transparencia y de la rendición de cuentas. Yo celebro que este tipo de cursos tengan tal cobertura y tal impacto que llegue a muchos oídos, a muchos ojos de nuestra comunidad y de toda nuestra entidad mexiquense. Asimismo, también celebro a aquellos que nos acompañan desde algunos otros ciudades, estados y países incluso, que se conectan y que vienen con este ánimo de conocer, de saber más, porque al final, como lo he dicho yo en reiteradas ocasiones, para ejercer un derecho primero hay que conocerlo. Y es importante que tengamos este tipo de alianzas, este tipo de mecanismos para este efecto. Yo celebro siempre estas convocatorias y, como siempre, y a nombre de mi rector y de los directores de las facultades que colaboran en este seminario, les doy la más cordial bienvenida y siempre un abrazo fraterno a nuestros compañeros del Instituto de Transparencia y, bueno, pues de antemano felicitarlos por estas iniciativas. Seguramente este seminario nos traerá nuevos elementos que se insertarán en nuestro bagaje cultural y que nos ayude a tomar mejores decisiones y precisamente con ello a estar más atentos y a toda lo que es la función pública para trascender en la vida política como participantes ciudadanos activos y ejercer este derecho y exigir a nuestras autoridades mejores cuentas, pero con conocimiento de causa. Entonces, por mi parte sería todo, darles simplemente la más cordial bienvenida. Muchas gracias por la participación. Agradecemos mucho sus palabras, maestro Hugo Edgar Chaparro Campos. Y a continuación, antes de ceder el uso de la voz a nuestro ponente, me permitiré dar lectura a su ficha curricular. El doctor Javier Martínez Cruz es comisionado del INFOEM y coordinador de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social del Sistema Nacional de Transparencia. Maestro en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Doctor en Derecho por la Barra Nacional de Abogados con el tema Equilibrio entre el derecho de acceso a la información pública y el derecho de protección de datos personales, ponderación de derechos fundamentales. Cuenta con la especialidad en Instituciones Administrativas de Finanzas Públicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Acreditó el curso de experto en delegado de protección de datos personales en su primera edición en la Universidad de Sevilla, España, con mención sobresaliente. En este país y en el extranjero ha participado en numerosos diplomados, foros y conferencias en temas de acceso a la información pública, protección de datos personales, privacidad y derechos digitales.
A continuación, me permite ceder el uso de la voz al doctor Javier Martínez Cruz, comisionado del INFOEM. Muchas gracias, Leslie. Yo no sé por qué todavía aparece que soy coordinador de la Comisión de Derechos Humanos. Lo fui hasta el año pasado, ya ahorita no tengo ningún cargo en el Sistema Nacional de Transparencia. De hecho, aprovecho precisamente para anunciar, bueno, pues básicamente este será el penúltimo evento, y qué bueno que sea con el tema de transparencia y rendición de cuentas, porque mañana será el último y será en torno a datos personales. Obviamente dos de los derechos que son la razón de ser del INFOE. Agradecerle al maestro Hugo Chaparro y ser el medio para transmitirle a todas las autoridades de nuestra máxima casa de estudios del Estado de México siempre la oportunidad y la disponibilidad para trabajar de la mano en este tiempo que estuvimos en el INFOE. Sin duda, la alianza que hicieron estas dos instituciones dejaron un legado y dejarán cimientos fuertes para los dos derechos fundamentales que nos competen. Entonces, agradezco siempre y aprovecho también este espacio para manifestarle todo mi agradecimiento a esta máxima casa de estudios, a cada uno de ustedes por el acompañamiento. Y bueno, va a ser un tema que lo vamos a dividir en dos partes. Es la tercera sesión. Recordemos que el seminario es la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas como elementos para el combate a la corrupción. Entonces, en esta tercera, yo estaré dando primeramente rendición de cuentas, fiscalización, y posteriormente a la maestra Aranzazú Valdés, directora general de protección de datos personales del INFOEM, nos estará hablando precisamente del tema que ella maneja muy bien y que es el tema de protección de datos personales. Entonces, sin más preámbulo, igual, si quieren lo dejamos, nos vamos rápido con las presentaciones. Si hay preguntas, que las vayan manifestando ahí, Leslie, y posteriormente, cuando concluya la maestra, haremos un recorrido de cualquier pregunta o comentario que se quiera hacer respecto a la exposición que aquí se dan para esta sesión. Si estamos de acuerdo, entonces por favor apóyenme. Me voy a apoyar con unas diapositivas. Me voy a ir muy rápido para cubrirlas en el tiempo que establecimos de 30 minutos. Todos conocen ya esta gráfica, la planteo siempre, creo que es muy ilustrativa porque nos permite ver y entender la lógica en que nuestro país fue construyendo esta arquitectura para la garantía de estos dos derechos. La parte institucional nos fue dando la pauta y tenemos, como decíamos, estos desfases entre el reconocimiento de estos derechos fundamentales, y por eso también la llegada de otros derechos como el reconocimiento al derecho al Internet, las tecnologías de la información, la entrada al convenio 108, su protocolo adicional, el reconocimiento o las 3 leyes generales reglamentarias de esa reforma del 2014, y finalmente lo que ya hoy en día hemos planteado en diferentes partes. Tenemos que entrar a estos derechos digitales. El Estado de México está preparado para hacer su Carta de Derechos Digitales y que sea exactamente el punto de partida, ya con la nueva facultad que tiene el INFOEM de ser instancia para presentar iniciativas, así lo establece el artículo 51 de nuestra Constitución del Estado de México. Entonces creo que sin ningún problema este instituto podrá presentar su ley de derechos digitales o incorporarlo, como lo hemos planteado, a la ley de protección de datos personales. Y también, ¿por qué no? También a la ley de transparencia y acceso a la información, que es otro derecho que también en el mundo digital se puede incorporar. Entonces creo que tenemos la facultad de impactar en los dos ordenamientos estatales, acorde con lo que plantea ya la reforma que hicimos el año pasado al artículo 5, reconociendo el derecho al Internet y las tecnologías de la información como un derecho para los 7 millones de mexiquenses. Un tema de ley de gobernanza de datos. Tenemos casi 11,000 bases de datos registrados en sus 133 sujetos obligados. Estamos con la posibilidad de hacer una correcta analítica de estas bases de datos y hacer nuestra ley de gobernanza de datos del Estado de México ser el primero que logre generar bases para el diagnóstico de las políticas públicas de los próximos 10 años, también de los sectores productivos, y empezar a trabajar también con un tema: cómo se tienen que tratar los datos personales en el contexto de la inteligencia artificial. Temas que sin duda, no dudo que la maestra Aranzazú Valdés los llevará y los abanderará desde la trinchera y coordinado con los
comisionados recientemente nombrados, podremos llegar a buen puerto. La siguiente, por favor. Vamos a entrar al tema de rendición de cuentas, que es el punto que nos invoca esta sesión. Miren, hablar de rendición de cuentas es, pues, atender lo que dice el 134 de la Constitución Federal, ese 134 que desde 1917 reconoció el tema del ejercicio de los recursos públicos bajo el principio de eficiencia, eficacia y honradez. En 2002 se hizo una modificación a este artículo y se incorporaron dos principios fundamentales. ¿Por qué razón? Pues precisamente en el contexto de la transición política, que era la transparencia y la economía. ¿Por qué hablamos de este pentagrama? Porque los 5 principios no se pueden ver de manera aislada. Se puede ser eficiente tratando de hablar de austeridad, tratando de hablar de reducción de gastos, pero no cumplir los objetivos. Se puede hablar de eficacia logrando los objetivos a costa de un despilfarro o un mal manejo de los recursos. Se puede decir que se está trabajando, pero si no va la parte ética, la parte de la honradez, el buen quehacer del servicio público, pues no tendríamos obviamente esa base de ese principio que es la honradez. La transparencia es la mejor manera de empoderar al ciudadano. Démosle los elementos para que esté informado qué nos preocupa, por qué nos cuesta tanto entender que la transparencia no es el derecho, la transparencia es la obligación, lo que mínimamente tenemos que tener en los portales. Cuando la gente encuentra información en esos portales, téngalo por seguro que guarda una correlación directa con el derecho al acceso a la información. Entonces, la transparencia hay que ponerlo sobre la mesa, es lo que mínimamente o domésticamente se debe de tener en cualquier institución pública. Y la economía, pues todos sabemos que son muchas las demandas, son muchas las necesidades, los recursos son escasos, entonces por eso hay que hacer uso de esa ciencia que es la economía. La siguiente. Tenemos nuestro equivalente. El 129 de nuestra Constitución Estatal establece estos principios. Qué bueno que después de 5 iniciativas que se vinieron promoviendo desde 2011, ya tenemos los dos principios que nos faltaban, que es el de transparencia y economía. Tardamos 18 años en hacer esa armonía. Qué bueno que ya lo tenemos y ya tenemos estos 5, igual que planteamos el 134, tendrá que trabajar de la misma manera coordinada. Vean ustedes, no estamos equivocados, el 134, ya hablando precisamente de los recursos como tal, de los recursos económicos, van muy de la mano y son muy parecidos a los principios respecto al actuar del servidor público. Este es el punto del 134, es cómo tengo que aplicar los recursos, pero el artículo 5 de esta ley general del Sistema Nacional Anticorrupción y nuestro equivalente que tenemos en el Estado, vean ustedes los mismos principios que invocan. Obviamente ya no solamente respecto a los recursos, sino también al acto de autoridad. Por eso vemos más principios. La siguiente. ¿Por qué razón? Porque pues esto ha sido, como vimos en esa gráfica de del ADN de estas normatividades, pues esta reforma del 2014, desde el 2013, pero particularmente el 2014, es la que vino precisamente a consolidar algo que hasta ese momento, pues estábamos trabajando de manera, pues, descoordinada, sin un esquema correcto de relaciones intergubernamentales, como es precisamente la bondad que da el federalismo mexicano, y creamos el Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, donde ya no solamente el principio de máxima publicidad que incorporamos en 2007, sino que ya hablamos de una transparencia y la obligación de entregar información tanto en los 3 poderes, en los 3 órdenes de gobierno, partidos políticos, fideicomisos, sindicatos, o bien, como dice en esa frase, toda persona física y moral que reciba y ejerza recursos públicos o haga actos de autoridad. Siempre encontrando una limitante, que será lo que abordará la maestra Aranza, respetando los datos personales, respetando la privacidad de quienes, de aquellos usuarios que se acercan al Estado para pedir una función, un servicio o una obra pública. La siguiente. ¿Por qué razón? Porque bueno, pues yo no sé por qué todavía hoy les angustia a algunos decir, es que eran no sé, lo escuchaba la palabra de una comisionada que decía, bueno, pues eran hermanos pequeños. No, yo creo que
Si reciben los sindicatos recursos públicos, claro que tienen que rendir cuentas. Nadie está pidiendo que se metan en la vida sindical. Si los partidos políticos trabajan con un sistema de partidos y un sistema electoral donde lo que está sobre la base, porque así lo decidió el legislador, es hablar de un sistema de partidos con recursos públicos. ¿Por qué razón? Pues bueno, pues para no permitir que grupos de poder económicos puedan decidir elecciones y claro que si reciben prerrogativas, si reciben para el quehacer interno, pues tendrán que entregar cuentas todos estos sujetos que reciban recursos públicos por una razón. Los recursos no son de ellos, los recursos son de todos los mexicanos. La siguiente. Miren, nadie está exento de la corrupción, hasta los países que hoy se pueden llamar desarrollados de una u otra manera tienen cierto grado de corrupción. El problema no es dicen, no es exclusivo de México. Lo que sí es exclusivo y lo que creo que permea aquí es la impunidad. Y lo dicen estos especialistas. Y el problema cuando se habla de impunidad es trastocar un artículo esencial en nuestra Constitución, el artículo 17. La impunidad daña, ¿sí?, a la sociedad, la impunidad daña el principio de justicia, genera una desconfianza al quehacer público y eso a la larga obviamente trae repercusiones. ¿Por qué? Porque bueno, pues pareciese que cuando es común aquí o es más rentable dedicarse a la corrupción, pues vamos a ver después más adelante los efectos económicos. La siguiente, por favor. Miren, me gusta mucho esta obra, no dejaré de decirlo, vamos a ver al tiempo si me da la razón. Yo no dudo que más adelante estos dos economistas, tanto Robinson como Acemoglu, sean los siguientes premios Nobel, no sé en qué tiempo, porque hacen un estudio muy claro, hacen en su libro ¿Por qué fracasan los países? ¿Qué determina que un país sea pobre, que sea rico? ¿Qué determina que en unos haya hambre, que haya situaciones como la que hoy nos arroja la pandemia, las estadísticas que nos dicen que se ha hecho más amplia esta distinción entre la gente más pobre, los grupos vulnerables? Pues lo que vienen a decir ellos es las decisiones que se tomen, las instituciones, los que están al frente de las instituciones, de ellos depende. Esa es la diferencia entre un país que es rico y un país que es pobre. Muchos decían, es que son países europeos. No, hacen comparativos entre países europeos, países asiáticos, caso Estados Unidos, México, dos ciudades fronterizas que están del lado mexicano, del lado de Estados Unidos, los separan escasos metros. Sin embargo, la diferencia entre uno y otro es abismal. La siguiente. Dicen estos autores, son las instituciones. Y muchas de las veces, aunque digamos que somos un país de instituciones, hay una diferencia en instituciones que se consideran extractivas e instituciones que son inclusivas. La diferencia entre una y otra es que hay instituciones que sirven al poder y sirven a ciertos grupos de poder para que sean cada vez más ricos. Por eso aquí en México tenemos uno de los hombres más ricos del mundo. Pero en Estados Unidos, ¿sí?, también tenemos uno de los hombres más ricos, con la diferencia que ese hombre se hizo rico por una innovación tecnológica, que es precisamente Bill Gates, con Microsoft. Y eso provoca desarrollo no solamente para su país, sino para otros países. La pregunta acá es, preguntémonos, ¿qué ha hecho el hombre más rico de México para que lo sea y lo siga siendo? Bueno, pues muchas de las veces es la oportunidad que dan instituciones como estas que generamos en nuestro país, que son precisamente instituciones extractivas. Y lo refleja muy bien, porque no podemos entender, a pesar de que tenemos programas de combate a la corrupción, a pesar de que tenemos estos principios desde la Constitución de 1917, a pesar de que hemos hecho reformas, a pesar de que hemos destinado y tenemos una Auditoría Superior de la Federación, órgano de fiscalización en el Estado de México, nos dicen hoy que la corrupción, por ejemplo, solamente en cuestiones de trámites burocráticos, equivale, cifras del INEGI, a 12,765 millones de pesos. Cuando hoy en el Estado de México tenemos una ley de gobierno digital, cuando hoy nos han vendido a través de leyes como mejora regulatoria, pues que hoy podemos evitar eso, si pudiéramos tener verdaderamente un gobierno digital, si pudiéramos sin la necesidad de pararte con el burócrata y hacerlo a través de internet, a través de una computadora, cualquier trámite
porque cuando se da esta oportunidad de contacto entre el burócrata y el ciudadano, abre la puerta para estos actos de corrupción. Más allá de estos, los que plantean algunas instancias como que llegan a hablar que representa casi el 7% del Producto Interno Bruto. Dimensione usted la cantidad de millones que perdemos y que se van con estos corruptos. La siguiente. Y miren, el claro ejemplo es este país. La siguiente. Una colonia de Inglaterra que se independiza después de en el segundo periodo del siglo XX, ¿sí? Con un ingreso per cápita de $500, esta potencia que es Gran Bretaña, pues obviamente lo dejó en ruinas, ¿sí? Era simplemente, pues, aprovecharse de ellos. ¿Qué es lo que hacen los nuevos líderes que llegan? Entienden que tienen que transitar y salir de ese ámbito de rezago y atacan lo que les dejó ese país que es Gran Bretaña: corrupción, estar en una situación de rezago. ¿Qué es lo que logra conseguir Singapur con esto? Pues para 1995 pasó de $500 que tenía en 1959 a $5,000. La siguiente. Pero no solamente eso, invirtió, dedicó a la salud, dedicó a la educación, les pagó muy bien a sus servidores públicos como para que no tuvieran la necesidad, y aquellos que lo hacían, claro, digo, estamos hablando de un país autoritario, tiene la pena de muerte, tiene sanciones muy severas, violentando derechos. En México no se podría hacer, pero sí manda un mensaje. En el momento en que para el corrupto sea más costoso dedicarse a la corrupción, es cuando puedes empezar a batir la impunidad. Para 2019, vean ustedes, es la joya del Pacífico, es el líder de los tigres asiáticos, hoy tiene un ingreso per cápita cercano a los $68,000, comparado con los 500 que traía en 1959, pues comparémonos en esa fecha con México y comparémonos hoy con Singapur, obviamente nos lleva de calle. La siguiente. Decíamos, es un problema si hay un problema. Estos datos que da INEGI, estas posiciones que México aparece, es vergonzoso. Nos comparan con países de África, con países, obviamente, que bueno, pues siguen siendo todavía democracias no consolidadas, de guerrillas, que están en disputas sociales. O sea, parece increíble que México, teniendo a un lado a Estados Unidos y teniendo este tratado comercial, sigamos todavía apareciendo en nuestros lugares. Y miren, si le hacemos así, pongámosle números equivalentes para el Estado de México, solamente con estas cifras. Hoy en el presupuesto del 2020 tenemos 302,000 millones de pesos, pues por el crecimiento que se ha tenido, pero si le ponemos a ese presupuesto cuánto se pierde en corrupción, es el 57.3%, si hablamos de ese 9% del Producto Interno Bruto. Pero más grave, ¿dónde tenemos la mayor pérdida? No las tenemos en esos ingresos o en la totalidad del presupuesto. Básicamente donde lo tenemos es donde tenemos las transferencias federales. En esos ingresos que nos mandan vía ramo 28, ramo 33, donde muchas de las veces que van para los municipios o que van para el ramo 28 o ramo 33, los fondos que recibe el Estado de México, se piensa pues que es recursos que buscan de qué manera encontrar la posibilidad de no aplicarlos correctamente o empezar a soltar dinero para la corrupción. Es grave cuando vemos que ese porcentaje representa el 75% de los ingresos que se obtienen en el Estado de México, que es el estado que más recursos recibe vía ramo 28 y ramo 33, pues se pierda precisamente en la corrupción. Esto, digo, no debería de ser. ¿Por qué razón? Porque tenemos esto, la siguiente. Miren, esta reforma del 2015, de mayo del 2015, nos marcó un parteaguas porque cerramos el ciclo. Impacta a 14 de los 136 artículos de la Constitución Política, donde tenemos, por ejemplo, lo he dicho siempre, el artículo 113, que es dentro del capítulo que, igual que en la reforma de junio del 2011, modificamos ese capítulo primero del título primero de la Constitución Política. Aquí modificamos el título cuarto. Y fíjense lo que es, hablamos de la responsabilidad de servidores públicos,
pero también de particulares. Y nos atrevimos a meter en la Constitución la palabra corrupción. Ese es el alcance y el problema que tenemos. Yo no sé si exista textualmente, si alguien de ustedes conozca dentro de una Constitución que esté la palabra corrupción, pero bueno, ya vincularlo con responsabilidad es el alcance que ha tenido y el cáncer que nos ha llevado la corrupción. Esta reforma, les decía, si ustedes revisan el 113, nada más porque la misma Constitución te prohíbe derogar un artículo. Sí, te dice que bajo la cuestión de que lo puedes modificar, pero ustedes revisan el 113 antes de esta reforma y el 113 que quedó y que está vigente actualmente es un nuevo artículo. Es un nuevo artículo. Es básicamente donde nos dice que precisamente el Sistema Nacional Anticorrupción, vamos a ver ahorita nuestro equivalente que es el 130 bis, es básicamente la instancia para coordinar pues lo que hemos definido como triada, la prevención, es decir, vamos a atacar desde que nace la génesis de la corrupción, y si eso no funciona, bueno, pues hagamos valer la cuestión de la disuasión a través de la cuenta pública y detectemos dónde hay división de recursos. Y si tampoco eso funciona, pues entonces sí, ahora sancionemos, pero con conocimiento de causa. No hiciste atención a la prevención, tampoco a la detección, te mandamos y te notificamos. Perfecto, vamos a sancionar, pero armemos correctamente esta carpeta para poder fundamentar todo en un Estado de Derecho. Decíamos quiénes participan, creo que una reforma que coordinó muy bien precisamente los actores y cada una de las entidades que tendría que participar. Este sistema, reproduciendo el federalismo, lo tomamos nosotros. Por eso creamos este 130 bis, que es obviamente pues donde más cabía. Modificamos también la denominación a partir de ese artículo y generamos nuestro sistema estatal anticorrupción, igual con esquemas que funcionan a nivel nacional. A nivel estatal tenemos nuestro respectivo INFOEN, INAI, a nivel federal, Tribunal de Justicia Administrativa, a nivel federal, órgano superior de fiscalización, Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo, pues tenemos la respectiva Secretaría a nivel federal. Así. Y bueno, ¿por qué es fundamental la transparencia? Porque al igual que el Sistema Nacional Anticorrupción, su palabra lo dice, sistema, nosotros tenemos un Sistema Nacional de Transparencia. Nos coordinamos con el órgano garante nacional, el INAI, con el Archivo General de la Nación para la parte documental, con la Auditoría Superior de la Federación precisamente para empatar con esta cuenta pública y con el INEGI para tener estas bases de datos o estos datos que nos permitan ver cómo vamos avanzando. Esto funciona como una triada. Quien no lo quiere entender así, no vamos, miren, de verdad, lo he comentado, ya llevamos 4 años de que este sistema estatal ya se consolidó a nivel estatal. A nivel nacional, imagínense cuánto tiempo creen que la gente va a estar esperando que funcione. Hemos dicho que no podemos trabajar de manera aislada. Esos son los retos que tendrá el nuevo esquema o esta triada. El Sistema Nacional de Transparencia como la etapa preventiva, como la etapa que empodera al mejor auditor de la sociedad, que es el ciudadano, tiene que ir de la mano con el Sistema Nacional de Fiscalización, para que a través de una denuncia, a través de una solicitud, y una vez identificada esa desviación de recursos, pueda llegar con el órgano de fiscalización y decirle, aquí hay elementos para que eso que identificaste en la cuenta pública, esas observaciones o esos elementos que no permiten avalar una cuenta pública de algún municipio o de alguna autoridad estatal, bueno, pues de modo, tendremos que hacerlo valer para darle los elementos después al Sistema Estatal Anticorrupción para que a través del fiscal anticorrupción, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el secretario ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción, todos y cada una de las instancias que participan verdaderamente cierren el ciclo y puedan actuar de manera contundente contra los corruptos. Miren, ha sido una etapa que creo que, como decíamos, esa reforma de mayo de 2015 vino a cerrar, porque la fiscalización también la hemos fortalecido desde mucho tiempo atrás. ¿Cuándo nace este Sistema Nacional de Fiscalización? Bueno, pues recordemos que como somos un país federal, tenemos 32
entidades federativas, 31 estados, la Ciudad de México, que concentra los poderes, pues hay un pacto federal. Un pacto federal que se ve también en relaciones intergubernamentales que se dan en el ámbito pues social, político, pero particularmente en lo que se denomina el federalismo hacendario. Un federalismo hacendario que encuentra sus bases precisamente en una ley de coordinación fiscal. Esta ley de coordinación fiscal pues es muy explícita. 5 capítulos, el primero de ellos para hablar de las participaciones de los estados, municipios y distritos federales, es decir, hablar de ese ramo 28, de ese recurso que en la teoría de la presupuestación se considera como no programable. Es un pacto donde yo cobro impuestos federales, bueno, la federación, y bueno, a la postre te regreso una gran bolsa. ¿Cómo se coordina este Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, de la colaboración administrativa entre entidades federativas, de los organismos en materia de coordinación? Pero después un título quinto que construimos para hablar del famoso ramo 33, hablar de estos recursos que se buscaba para combatir la pobreza y donde creamos a lo largo de la historia desde el 98, hoy llegar a 8 fondos, que es lo que conforma el ramo 33 y que son los fondos de aportaciones federales. Dentro de este esquema, pues tenemos, les decía, el tema de la fiscalización y ha sido una historia que ha recorrido todas estas fechas. En 1973, 1980, una gran reforma donde de manera explícita se creó el Fondo de Fiscalización. Y 2013, que también fue de esas famosas reformas estructurales que hizo en su momento en el sexenio del expresidente Peña Nieto. La siguiente. Y miren, para hablar de este fondo de fiscalización es entender dónde está. Y está precisamente dentro del ramo 28. Y como saben, les digo, crean esta gran bolsa, se nutre de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, para crear una gran bolsa que posteriormente tiene que repartir entre los integrantes de la federación, que son los estados, y a la vez los estados en el otro orden de gobierno, que son los municipios. Este ramo 28 no solamente son el Fondo General de Participaciones, son estos 12 elementos donde el cuarto es precisamente el Fondo de Fiscalización y Recaudación. Pero no nació así. ¿Cómo nació este recurso? Bueno, pues precisamente hasta antes del 2007, pues era el famoso fondo de contingencia, esa coordinación de derechos. Es con la reforma del 2007 donde se constituye como fondo de fiscalización. Todavía nos falta el otro denominativo y que es precisamente el Fondo de Fiscalización y Recaudación. La siguiente. Es cuando nace precisamente en este contexto y cuando dicen, bueno, si vamos a fortalecer ya no solamente a los directores de la federación, sino también a los órganos de fiscalización, hay que decirle primero a los estados y a los municipios que vamos a hacer valer esta Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, porque muchas de las veces el presupuesto, como no lo aprueba el Senado de la República, bueno, pues todos se pasan, ¿sí? No respetan las partidas presupuestarias que solamente aprueba la Cámara de Diputados. Y al no tener naturaleza de ley, bueno, pues se tuvo que crear esta Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para hacer valer la responsabilidad. Entonces, al ser una ley, está avalada tanto por la Cámara de Diputados como por la Cámara de Senadores. Pero más aún, esta Ley General de Contabilidad Gubernamental, porque cada quien contaba como quería. Entonces, la Auditoría Superior de la Federación, los recursos que tenía que contabilizar ante las tasas federales, pues lo contabilizaba de una manera. Los estados hacían su propia contabilidad, los municipios hacían su propia contabilidad. No, se tuvo que decirles y traer una ley y decir, señores, esta ley es como se va a regular. Y si tienes manzanitas, vas a sumarle manzanitas, no peras con manzanas, ¿no? Porque ahí es donde encontraron precisamente la posibilidad de desviar recursos o hacer aplicación para otra aplicación. La fórmula no me voy a detener, es muy fácil. Simplemente, básicamente los criterios que se utilizaban en ese momento eran población, eran contribución a los impuestos o a la gran bolsa. Y miren, ese fondo de fiscalización es tan importante que, por ejemplo, hoy casi llega a 40,000 millones de pesos. En ese momento hago el comparativo 2016-2008. El Estado de México, por ser el estado con más población, ¿sí? Por ser también uno de los estados que más aporta al Producto Interno Bruto, que eran las variables que básicamente permeaban
en mayor medida porque traían un peso del 45% población, 45% Producto Interno Bruto y el famoso variable de la justicia, pues resulta que el Estado de México casi se llevaba el 14% de este fondo. Y vean lo que empieza a pasar con los otros estados. Y es un fondo que desde 2007 nos ha estado llegando de manera permanente. Hoy, por ejemplo, el Estado de México, si no me equivoco, casi está recibiendo 3,900 millones de pesos. Y se está distribuyendo de la misma manera como hace 14 años. Cuando dice uno, pues no, ya se fortaleció la fiscalizadora, y ahí viene la propuesta que voy a hacer, la siguiente. En 2013 forma parte también de la reforma y en ese momento recordemos lo que estaba sobre la mesa. Tenemos que hacer a los estados y a los municipios también diseñadores de su propio futuro. Era muy cómodo recibir recursos, ¿sí?, de la federación y no recaudar, porque políticamente les gustaba recibir pero no cobrar. Y por eso los municipios que tenían uno de los impuestos más importantes y que ha permitido a países como Alemania el impuesto predial, pues no lo cobran o no lo aplican correctamente. O los estados. O qué pena que el Estado de México, por ejemplo, dependa casi de un 60% del presupuesto, del presupuesto del Estado de México, sean vía ramo 28 y ramo 33, porque somos un estado que recauda poco. Por eso se tuvo que hacer esa reforma. Y les pusieron la zanahoria a todos. Señores, si recaudas más, pues te va a llegar más recursos. La variable la formamos para eso. Esta reforma del 2013, precisamente lo que premiaba era la eficiencia. Y por eso se hicieron estas modificaciones a otros ordenamientos de índole fiscal. ¿Qué planteaba ellos? Pues sí, te vamos a dar lo que venías arrastrando, pero a partir de la reforma del 2013 vamos a premiar la eficiencia. Si recaudas un peso, vas a recibir no solamente ese peso, te vamos a realizar otro peso más. Y eso lo aprovechamos muy bien en el Estado de México, con una reforma que hicimos en el 2011 y que nos permitió, vean la situación, en el caso del Estado de México. Pues resulta que el Estado de México incrementó, ¿sí? Supimos jugar con las variables y bueno, con la pena, ¿sí? Aumentó lo que recibió de este fondo. ¿A costa de quién? De otros estados que disminuyeron. Y bueno, pues es no aprovechar la oportunidad de las matemáticas y de las variables que nos pueden dar esta postura. Por eso nosotros, si ustedes ven esta fórmula, pues simplemente, como les digo, premia la eficiencia, premia los ingresos propios, llámense municipios o del gobierno estatal a través de los impuestos locales que tienen. Y lo que planteaba, voy para adelante, a la siguiente. Adelante. Más adelante. Ok. ¿Qué tenemos ante lo que ya... Es importante entender que esta construcción del Sistema Nacional Anticorrupción, empatado con el Sistema Nacional de Transparencia, nos abrió oportunidades. ¿Y oportunidades para qué? Pues primero para algo que ha sido muy demandado. La reforma del 2014 generó obligaciones en materia de transparencia, generó figuras como el titular de la unidad de transparencia, generó figuras como el oficial de datos personales. Nos obligaba, por ejemplo, en el Estado de México pasamos de 26 fracciones de obligaciones comunes, de obligaciones públicas de oficio a 52 fracciones. En el caso de los municipios agregamos 15 más específicas y todo eso representaba una cantidad de necesidades de personal y recursos que no se tenían. Nos daba también la oportunidad de la Agenda 2030 como para poder, al menos, lo he dicho, dentro de los 17 objetivos, al menos en 11 de los 17 objetivos, en materia de transparencia y combate a la corrupción. Por primera vez, yo no recuerdo más que el precedente que tenemos con Miguel de la Madrid, donde habló de su famoso programa de renovación moral, que sumado al Plan Nacional de Desarrollo que tenía, eran los dos grandes instrumentos para poder abatir la corrupción. Hoy en México tenemos pues este programa nacional contra la corrupción, Plan Nacional y Plan Nacional de Desarrollo, que también lo invoca.
Bueno, pues aprovechemos eso que se manejan dentro de la política pública nacional y también dentro de este programa anticorrupción. Por eso hemos planteado que para poder verdaderamente abatir la corrupción, y creo que ha sido lo que se ha dado en las dos sesiones anteriores, pues un aliado excelente son los órganos de control, llámese Infueno, INAI. ¿Para qué? Para atacar la corrupción desde la génesis y para empoderar al ciudadano. O sea, al ciudadano le damos información, le damos los elementos, ténganlo por seguro que va a pelear con tal intensidad la aplicación correcta de los recursos. ¿Quién en su sano juicio no va a pedir que esa aula, esa obra que va a impactar en su casa para una mejor vida de sus hijos, de su familia, pues lo va a pelear? Y lo vamos a pelear todos, ¿sí? Por eso hemos planteado, y ante esta abismal discrepancia, si uno revisa el presupuesto que trae el INAI, pues en el caso del Estado de México, pues porque el Estado de México, el INFUEN, ha sido de los órganos garantes mejor beneficiados con recursos, pero cuando vemos otros órganos garantes, verdaderamente están muy mal. ¿Cómo garantizar este derecho completamente desde Yucatán hasta Baja California? Bueno, pues necesitan fortalecerse porque nos pusieron obligaciones, nos pusieron encomiendas, pero no nos dieron más recursos. Por eso lo que se llegaba a plantear era hasta dónde empezar a plantear que este fondo de fiscalización y recaudación también adicionara elementos de transparencia y protección de datos personales. Hablar de un fondo federalizado que al igual que llegan todos los otros 12 elementos del ramo 28, pues llegasen de manera permanente. Y lo único que había que era modificar, en este caso el artículo 4 de la Ley de Corrección Fiscal, donde decíamos que este fondo de fiscalización y recaudación, al menos el 2% se destinara para los órganos garantes y dicen ahí, bueno, pues esa era una carta a Santa Claus, y el 20% a los sistemas estatal anticorrupción. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, para el Estado de México, con cifras que teníamos ¿de qué año fue? Si no me equivoco, ha de haber sido 2018, ¿sí? Bueno, en el caso del Estado de México, por ejemplo, este 2% podía representar pues casi el 40% de los recursos que nos llegan actualmente, 70 millones de pesos destinados o etiquetados, ya no para fiscalización, porque para fiscalización llevamos, como les digo, tantos años que ya ni siquiera se utiliza para eso. Y además, ¿cómo se distribuye? Que era otro tema que teníamos que abordar. ¿Por qué razón? Porque actualmente este fondo o el fondo de fiscalización revisen ustedes el Código Financiero, se distribuye de la siguiente manera. Casi esos 4,000 millones de pesos que recibe el Estado de México, el 50% lo distribuye a partir de la población. Y el otro 50% lo distribuye a partir de lo que contribuyen para los ingresos propios del Estado. Es cierto, puede ser eso, pero imagínense ustedes el 50% por población. Pues ¿quién creen que se lleva más? Pues los estados, los municipios más grandes, llámese Catepec, Nesa. Y lo que nosotros planteábamos, no. Decíamos, vamos a hacer un fondo que se distribuya a partir del cumplimiento en obligaciones. Y es cierto, la población es una parte importante, ¿sí? Pero hay que ponerle extensión territorial, como decíamos, por ejemplo, para los municipios, pues los sujetos obligados, para las entidades de los sujetos obligados, que ahí también decíamos, oye, ¿cómo nos va a ganar? O cuál va a ser el papel que va a jugar Oaxaca o Veracruz, donde tienen obviamente muchos municipios por sus costumbres. Pero esta era la propuesta. Y miren, termino con esto, con esta parte. Para poder ver la corrupción hay que medirla, y para poderla medir hay que ver cómo impacta. La siguiente, por favor. Para hablar del análisis económico de la corrupción hay que verlo bajo esta perspectiva. Lo que dice el Barón de Montesquieu, la primera situación, entender que el Estado existe por una razón, garantizar y dar servicios. Por eso las personas están dispuestas a pagar impuestos, a pagar por ese uso legítimo de la fuerza del Estado. Pero también es importante que más allá de la cuenta pública, manejemos por esta máxima. Lo que no podemos medir sencillamente no se puede mejorar, no se puede gestionar.
Y retomando lo que dice el análisis económico del derecho, que es básicamente, vamos a medir cuánto nos cuesta, ¿sí?, la impunidad, cuánto nos cuesta la corrupción, en sus efectos no solamente económicos, sino también de los costos que aparentemente son visibles, pero nos interesan los que no son visibles, que son los costos de transacción. Y esto que hay en la escuela de estos neoconstitucionalistas económicos, que son cada uno de ellos, que han sido premios Nobel, ¿sí? La siguiente, por favor. Y que parten de conceptos que los tenemos presentes: el costo de transacción, cuáles son los costos que pagamos por no tener correctamente definidos los derechos de propiedad, ¿sí? Y que eso da margen a la incertidumbre y obviamente a la corrupción. ¿Cuáles son esos rendimientos marginales de gerencia? ¿Por qué las instituciones son más extractivas que inclusivas? ¿Sí? ¿Cómo trabajamos bajo estas relaciones intergubernamentales y también de poder? ¿Sí? Hablar de la eficiencia correcta de los recursos, análisis económico del costo de oportunidad. ¿Sí? Y miren, no estoy inventando nada, lo han dicho diferentes economistas de renombre de esta corriente. Es simplemente hablar del valor esperado, pero del valor esperado del delito de corrupción y del valor esperado del castigo. Aquí se nos ha ido más fácil aumentar las penas pensando que con eso vamos a evitar, ¿no? Podemos ponerle 100 años, 80 años, 40 años, ¿sí? Pero si saben que hay impunidad y que va a haber posibilidad de salir, no importa que le pongas 60 años, garanticémosle 5 y vamos a ver cuál es la reacción. Lo plantea en términos matemáticos, es simplemente una fórmula. De un lado el valor esperado del delito, del otro lado el valor esperado del castigo, y seamos realistas. La siguiente. Quien diga que el delincuente, el corrupto, no es un racional económico, pues es, creo que, ser ingenuo, ¿no? Lo dice muy bien Gary Becker, ¿sí? Uno de los, precisamente, de los representantes del análisis económico del derecho. La siguiente. Y lo podemos ver a través de esto que han planteado también representantes de su obra de Derecho y Economía, Cotter y Hulen, que nos dice, a ver, veamos la escala de culpabilidad. El ideal es este, que tengamos identificados a los honestos, los que son indiferentes, que pueden estar en falta, pero no tan fuerte como los que actúan con dolo. La realidad es esta. El actuar que hoy tenemos es que la gente, ¿sí?, le es más cómodo dedicarse a la cuestión de lo indebido. Los que son indiferentes ya se pierden, ya no se sabe si son cómplices o también comparsas. Y lo que hoy viene es que tenemos que recuperar. Y si tenemos que eliminar esa área del indiferente para que nos quede claro quiénes están actuando conforme a las normas, conforme a lo que marca la ley, y quiénes no lo están haciendo. Porque si no, no vamos a poder abatir esto. Y miren, un ejemplo muy rápido es, vamos viendo la oferta de la corrupción y la demanda de la corrupción. Por eso se manejan estas dos variables. ¿Cuándo se convierte en atractivo dedicarse a la corrupción? Cuando el valor del delito, el valor esperado del delito es rentable. ¿Quién en este país no, sí, le resulta, o para estos que se dedican, por ejemplo, al secuestro, no le resulta rentable? Si el valor esperado de un secuestro en este país es de 950,000 pesos, ¿sí?, porque pueden pedir 1,000,000 y dicen, es muy probable que me tengan. ¿Y cuál es el valor esperado del castigo? Pensemos en la sanción más alta y la probabilidad de que se detengan. Cuando en este país el valor esperado del castigo oscila en 222 días, pues ustedes dimensionen. La siguiente. Y el ejemplo lo pongo siempre con un ejercicio. Ahí está mal, no es la multa de 3,228, son 2,238. Son dos delitos que se castigan. Ustedes pueden ver, la multa por tirar basura, si no me equivoco, está en el kilómetro 39, rumbo a la Ciudad de México, y dice ahí, multa por tirar basura, hay un letrero que dice 10,000 pesos. Y la multa por conducir a exceso de velocidad es 2,238. ¿Sí? La pregunta es, ¿será más grave tirar basura que conducir a exceso de velocidad? No, porque no es en sí mismo la sanción, es la probabilidad de que alguien se le detenga. Y claro que es más probable que se le detenga a una persona que conduce a exceso de velocidad. Por eso se multiplica la probabilidad de
detener a una persona que hace exceso de velocidad por el monto de la sanción. Y eso me va a dar el valor esperado. Que en términos de valor esperado, pues claro que el valor esperado va a ser mayor que tirar basura. Yo no conozco hasta ahorita una persona que haya sancionado con 10,000 pesos por tirar basura. Entonces la probabilidad de que a alguien se le tenga por tirar basura es muy baja. Conclusión, el valor esperado, ¿sí?, por conducir a exceso de velocidad es mayor que el valor esperado de tirar basura. Mensaje que tenemos que hacer con la corrupción: hagamos valer que el valor esperado por la sanción por ser corrupto va a ser mayor que el valor esperado por dedicarse a la corrupción. Sería cuanto de mi parte, ¿sí? Con esto termino para dar paso a la exposición de la maestra Aranzazu Valdez. Muchas gracias. Agradecemos la exposición del doctor Javier Martínez Cruz, comisionado del INFOEM, y a continuación vamos a dar el uso de la voz a la maestra Norma Aranzazu Valdez Pedraza, directora general de Protección de Datos Personales, quien nos hablará del tema de la protección de datos personales. Adelante, maestra. ¿Ya estoy compartiendo pantalla antes? No. ¿Sí? Sí, ya se ve, ya se ve. Ya. No sé cómo los tengo, que hoy no los puedo ver. Pero bueno, pues muchas gracias a la Universidad Autónoma del Estado de México, es mi alma mater, en licenciatura y en maestría. Muchas gracias al comisionado Javier Martínez Cruz. Siempre es difícil hablar después del comisionado. Además ha sido mi maestro por muchos años, entonces siempre es un tanto difícil, bueno, por el tecnicismo con el que él maneja los temas, y bueno, pues al Instituto de Transparencia, a Leslie, a Hugo, muchas gracias. Y bueno, pues yo les voy a hablar de la importancia del acceso a la información pública, la protección de datos personales en el contexto del combate a la corrupción. El esquema que voy a manejar será pasar un poquito por el derecho de acceso a la información pública, cómo ha sido su reconocimiento constitucional en México, el derecho de acceso a la protección de datos personales, igual su reconocimiento constitucional en México, la rendición de cuentas, un poquito, ya el comisionado ha hecho mención de una forma muy importante de qué es la rendición de cuentas, nada más manejaremos ahí un concepto y vamos a hacer un análisis de ciertos casos que nos darán ahí algunos elementos. El derecho de acceso a la información pública, como ya lo comentó el comisionado, es un derecho reconocido a nivel constitucional en el artículo 6, en la Declaración Universal en el artículo 19 y en la Convención Americana en el artículo 13. Es el derecho que tiene toda persona a acceder a información gubernamental y por parte del Estado la obligación positiva de entregar esta información. Por su parte, la transparencia, pues como bien lo comenta el comisionado, es aquella obligación por parte de las autoridades de rendir cuentas, como parte de la rendición de cuentas, de poner a disposición de los ciudadanos cierta información. Se dice que estos dos, el derecho de acceso a la información pública, propicia una sociedad más informada y permite que la ciudadanía participe en los asuntos públicos. Me quiero referir a los antecedentes porque me parece muy importante, sobre todo que estamos con la Universidad Autónoma, hacer el contexto hacia todos los que nos escuchan de cómo se fue configurando el derecho al acceso a la información en México. Como bien lo mencionaba el comisionado, en 1977, en la reforma de Jesús Reyes Heroles, se establece en el artículo 6 que el derecho a la información será garantizado por el Estado. En 1983 resulta un tanto interesante para los estudiosos del derecho, para los alumnos. Ignacio Burgoa Orihuela hace una solicitud a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y le solicita que le entregue los créditos de la deuda que tenía México con otros, la deuda que tenía México. En ese entonces la Secretaría de Hacienda le contesta y le dice que no le puede entregar esta información y que será información que será entregada en el informe que rinda el presidente López Portillo.
jurista Ignacio Burgoa pues se va al amparo, y en el amparo el juez determina que en efecto que no era procedente la entrega de esa información porque él no representaba a la sociedad y que no se la iban a entregar, que tenía que esperar hasta que se diera el informe por parte del presidente para que se le entregara. Ignacio Burgoa se va a un amparo en revisión ante la Corte, y la Corte tristemente vuelve a ratificar lo que ya se había mencionado, que él solo era una persona de tantas y que no le asistía al derecho. Me parece interesante el contexto porque de ahí sale una tesis aislada y dice que esta reforma que se da en 1977 tiene un contexto político y que lo que pretendía era la participación de los ciudadanos y el conocimiento de la información de los partidos políticos para que la ciudadanía pudiera tomar una decisión más informada y pudiera participar en estos asuntos. En 1996, la interpretación de la Suprema Corte va a cambiar, y me parece muy interesante porque es aquí donde sientan las bases para establecer lo que actualmente conocemos o lo que actualmente tenemos. Me parece interesante hacer la referencia al amparo, porque si ustedes tienen la oportunidad de revisarlo, vemos la interpretación que hacía Ignacio Burgoa, y pareciera que estamos en este contexto revisando la interpretación que hacemos para hacer una resolución y determinar qué es el acceso a la información. En esta petición 396, que estaba fundamentada en el artículo 97 de la Constitución, en la cual se le pedía a la Corte pudiera hacer alguna investigación de algún caso en específico, el presidente de la República le pide a la Corte realice una investigación y emita una opinión sobre los hechos ocurridos en la matanza de Aguas Blancas. En esta opinión que emite la Corte de esta comisión que se forma para dictaminar sobre lo ocurrido, la Corte determina que este derecho, el derecho a la información, está vinculado con el derecho a conocer la verdad, y que los ciudadanos tenemos el derecho de conocer qué sucedió en estos hechos que ocurrieron, pero sobre todo que la información que se entregue de los hechos sea la información completa, que cumpla con estos principios, que sea veraz, que no esté manipulada, sino que sea la información real de lo que sucedió. Y que si esto no sucediera, si las autoridades no entregáramos la información, entonces tendría que establecerse una sanción para todas las autoridades. Me parece relevante porque viene a colación a lo que pasa en 2007. Se establece ya en 2007 que toda la información generada por las autoridades federales, estatales, municipales, es de carácter público. Y también se establecen las dos excepciones a este derecho, que es la información que pudiera ser reservada y la información que pudiera ser confidencial referente a los datos personales que obran en los archivos públicos. Se establece también que no se deberá acreditar interés para poder acceder a la información, este principio que actualmente tenemos, ¿no? Que nadie está obligado a acreditar su personalidad para solicitar la información. Y posteriormente la reforma de 2014, que deja las mismas palabras establecidas, sin embargo establece la emisión de 3 leyes generales, una de archivos, una de acceso a la información pública, la de protección de datos personales, se dota de autonomía a los órganos garantes en esta materia, se establece el recurso de revisión de inconformidad ante el Instituto Nacional referente a los órganos garantes locales, la atracción también por parte del Instituto Nacional, y se establece el Sistema Nacional de Transparencia. Los principios que van a regir nuestro derecho de acceso a la información pública es el principio de máxima publicidad. Toda la información que posee cualquier autoridad es de carácter pública. El principio de calidad, la información debe estar actualizada. Lo que habíamos visto en esa resolución 396, donde se emite la opinión para Aguas Blancas, pareciera que se viene a reflejar en este principio. La información debe ser completa, veraz, comprensible, actualizada. El principio de gratuidad se establece que no se deberá requerir ningún cobro para poder acceder a los recursos públicos, con la excepción de la reproducción que sí establece la ley que se tiene que realizar ese cobro. Principio de buena fe se establece que los servidores públicos tratarán de garantizar el acceso a la información que soliciten los ciudadanos. Vamos a hacer ahora referencia al derecho a la protección de datos personales.
Y vamos a empezar aquí con conceptos muy básicos. Siempre me gusta hacer referencia a conceptos muy básicos porque sé que a veces tengo a personas muy especialistas que nos están escuchando, pero también estoy segura que tenemos de ese lado alumnos de las diferentes facultades. Me quiero referir, cuando hablamos de derecho a la protección de datos personales, entonces nos viene referencia qué es un dato, ¿no? Pues es cualquier símbolo numérico, alfabético que queremos hacer referencia. ¿Cuándo se convierte en un dato personal? Cuando hace referencia sobre una persona, entonces que la podemos identificar, o se puede hacer identificable a través de una búsqueda o alguna situación. Tenemos dos categorías: los datos personales como tal, ya dijimos que es cualquier información concerniente a una persona física o que se le identifique o se le puede llegar a identificar, y los datos personales sensibles, que son otra categoría de los datos que dice la ley de manera enunciativa, revelan aspectos como origen racial, étnico, estado de salud, información genética, creencias religiosas, filosóficas, morales, que pudieran poner en una situación de vulnerabilidad a los ciudadanos y que se requiere por parte de las autoridades o por parte de quien recaba estos datos, sean sujetos obligados como autoridades o sean particulares, que se requiere un nivel de protección más amplio. El concepto de vida privada, ¿qué podemos entender por vida privada? Dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atala Rifo y Niñas contra Chile, el derecho a la vida privada comprende un aspecto más amplio, ¿sí? Incluye la personalidad, su identidad, sus decisiones sobre su vida sexual, sus relaciones familiares y personales. Ahora, ¿qué entendemos por el derecho a la privacidad? Hay un artículo de la Universidad de Harvard, escrito por Warren y Brandes, en el cual ellos establecen que el derecho a la privacidad es ese derecho que tenemos a ser dejados solos. Y ellos hacían referencia porque ya veían el desarrollo tecnológico, ya veían en él una amenaza, ¿no? ¿Qué pensarían actualmente de lo que hacemos, ¿no? O de lo que podemos hacer? Ellos lo veían como un motivo de alarma por las cámaras fotográficas y porque su imagen se podía difundir a través de los periódicos, de la prensa. Entonces, ellos ya veían que a través de esa tecnología pudiera haber una intromisión en la vida de las personas y que les pudiera generar ahí una vulneración mucho más grande, ¿no?, que antes de que existieran estos desarrollos. Después, otro concepto es que es la autodeterminación informativa. Hay una sentencia del Tribunal Alemán de 1983 donde se impugna una ley sobre un censo de población, profesión y vivienda en los lugares de trabajo, y en esa ley se determinó que se iban a recoger N cantidad de datos para generar un censo. La inconformidad radicaba en que no se precisaba qué datos se iban a recoger, para qué se iba, una vez que concluyera el censo, qué se iba a hacer con esos datos. Y en esta resolución se conceptualiza el derecho a la autodeterminación y si nosotros leemos la resolución, dice que el derecho a decidir por sí mismos cuándo y dentro de qué límites podemos disponer de nuestra información. También en esta resolución se determina el principio de proporcionalidad, es decir, cuánta información las autoridades o los sujetos obligados van a recoger o van a disponer de qué información, siempre y cuando sea proporcional a la necesidad o a la finalidad que persiguen, ¿no? Ni los particulares que recogen datos personales para prestarnos un servicio, ni las autoridades también para prestarnos un servicio, pueden pedirnos más información de la estrictamente necesaria para la finalidad que persiguen, sea prestarnos un servicio público o sea prestarnos una plataforma de estas que nosotros utilizamos. También se establece ahí la relatividad de los datos sensibles, la característica de que a lo mejor la ley nos enuncia ciertos datos que pueden ser sensibles, pero sin embargo estos también son relativos al contexto en el cual nos vamos a encontrar y pudiera ser que un dato sea sensible en un contexto y que en otro no lo sea. Se establece esta característica y entonces podemos llegar a un esquema donde decimos
que la autodeterminación informativa es qué información queremos que se conozca, a quién se la entregamos y bajo qué circunstancias o bajo qué parámetros se la vamos a entregar. Entonces, ¿qué serían los famosos derechos ARCO? Los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y actualmente la portabilidad de datos. Serían esa forma en la cual se hace efectiva esta autodeterminación informativa. Es ese poder de disposición sobre nuestra información. Entonces, ahora otro concepto que es la protección que es el derecho a la protección de datos personales, dice Stefano Rodotà, es un derecho fundamental que se concreta en la atribución a cada uno del poder gobernar la circulación de la información que le concierne. Se transforma así en el elemento capital de la libertad de los ciudadanos y la sociedad de la información y la comunicación. Los antecedentes en México de... Maestra, un favor, perdón la interrupción, si pudiera avanzar las diapositivas porque no están avanzando. ¿Ya? No. ¿No avanzanles? No avanzan. A ver, ¿ya se quitó? Ya están avanzando. Está en la 20, ¿no? ¿Sí? Ya está, se ve ahorita la 20. ¿Ves? Nunca avancé. ¿Ya? Ahí estoy en la 20. ¿Ya Está en la avancé? 20. Ya. Sí, gracias, ¿Y no maestra. se puede en presentación, Aranza? Es que yo lo pongo en presentación y es cuando ustedes no lo ven que avanza. Ah, ok, está bien, entonces mejor así. Ok, gracias. Sí, creo que no sé, y no los veo. El otro día hice una presentación y sí los veía. Yo creo que hoy hice algo raro. Bueno, los antecedentes de la protección de datos personales en México, vamos a ver, ya vimos cuando hablamos del acceso a la información pública que en 2007 se estableció en el artículo 6 el límite al acceso a la información pública, el derecho a la protección de datos o el deber de las autoridades, de los sujetos obligados, de resguardar los datos personales que ellos tenían dentro de sus archivos. Entonces, lo vimos nacer como un límite al acceso a la información pública. En 2009 ya vamos a ver su reconocimiento en el artículo 16, como los derechos ARCO y las excepciones a este derecho. En 2010, a partir de la reforma del 2009, se emite la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. En 2014, la reforma que también impacta al sexto, o que es una reforma pareciera que en el contexto de establecer el sistema nacional de transparencia, la de la que hablamos de crear nuevos sujetos obligados y todo esto, también crea o faculta al Congreso para que se emita una ley general de protección de datos personales con la finalidad de que todas las entidades federativas pudieran emitir sus leyes tanto de transparencia, protección de datos y de archivos con los mínimos, los máximos y con las mismas, pareciera que los derechos se pudieran regular o reconocer de la misma forma en las 32 entidades. Y en 2017, pues se expide esta Ley General de Protección de Datos Personales y obliga a que todas las entidades federativas emitieran en consecuencia sus normatividades. Este derecho que tenemos reconocido en el artículo 16, yo me atrevería a decir que lo vamos a ver en dos rubros. Uno, el derecho a la protección de sus datos como la obligación por parte de quien posee o quien tiene estos datos de protegerlos, como estos deberes de protección, y por el otro, como el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales. Entonces, el derecho a la información y el derecho a la protección de datos personales deben aplicarse e interpretarse armónicamente. Consideramos, pues, su presencia en el proceso de rendición de cuentas es real y efectivo. Como lo comentaba el comisionado Javier Martínez Cruz, el Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales debe considerarse como esa etapa preventiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Ya creo que el comisionado ya lo ha hecho mención de una forma muy importante, que es la rendición de cuentas. Yo haré referencia, según Andrés Scheller, también involucra la rendición de cuentas, informar. Dice, para él son tres pilares: información, justificación y el castigo, en caso de que se llegue a dar. Pareciera entonces que la transparencia y el acceso a la información, ¿no? Esta parte de los servidores públicos de entregar la información que generan o de rendir cuentas de su quehacer,
forma parte de esto que se tendría que cerrar, de la rendición de cuentas hasta el castigo en dado caso de que se llegara a encontrar alguna inconsistencia. Luis Carlos Ugalde menciona que la transparencia es una característica que abre la información de las organizaciones y permite el escrutinio del quehacer de las instituciones. López Ayllón también dice que la transparencia y la rendición de cuentas se inscriben no solo en el marco de la lucha contra la corrupción, sino también en la búsqueda de una democracia participativa. También vamos a encontrar, y me parece que es aquí donde comienza no sé si llamarlo conflicto, ¿no? O el deber que tienen que tener todas las autoridades de cuidado sobre cierta información. El derecho de acceso a la información pública no es un derecho absoluto, y la misma ley también establece las excepciones. Por una parte, ya lo vimos desde aquella reforma del 2007, la reserva de la información, cuando el interés público o determine que la información no debiera ser pública, porque hay un interés también público que permite que esa información sea reservada o que es preferible que se guarde para proteger este interés general. Y por la otra, la información confidencial, que se refiere a la vida privada o los datos personales que se encuentran en posesión de las autoridades. Sin embargo, esta regla no es absoluta, pues tanto pudiera ser que aquella información que pudiera ser confidencial salga de esa confidencialidad o salga de eso establecido por la ley bajo una prueba de interés público. Y la normatividad establece o le establece a los operadores jurídicos una forma de hacer pública esa información, que es a través de la prueba de interés público. También establece que no podrá invocarse el carácter de reservado cuando queremos reservar cierta información, cuando se trate de información relacionada, la primera con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, y la segunda cuando se trate de información relacionada con actos de corrupción, de acuerdo a cómo determinen las leyes. Determina, tanto para la prueba del daño, como para la prueba de interés público, como para reservar información o como para hacer pública información de carácter confidencial, determina una ponderación, la normatividad, y nos dice que tendremos que hacer un análisis de idoneidad, un análisis de necesidad y un análisis de proporcionalidad. ¿Esto por qué? Porque estamos restringiendo un derecho fundamental, ¿no? Entonces nos obliga a ir paso a paso. En el caso de la prueba de interés público, obliga a los órganos garantes a determinar cuándo estamos cumpliendo con la idoneidad, es decir, si hay una legitimidad de esta medida, la necesidad, buscar otra alternativa que sea menos lesiva a este derecho, y la proporcionalidad, que es lograr justificar que hay una finalidad legítima en darle prioridad a un derecho antes que al otro. Me voy a referir a unos casos en específico, me parece que todavía tengo tiempo, y para ilustrar esta situación. Hay un caso del del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, entonces IFAI, donde le solicitan al Archivo General de la Nación unas conversaciones de Elena Garro de Paz, así hacen la solicitud, que había recibido el CISEN o que el CISEN había transferido al Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación clasifica esta información como confidencial porque ellos aseguran que el CISEN, los archivos que le habían entregado eran escuchas telefónicas. Se dice que Elena Garro había sido una especie de espía con los estudiantes del 68, pero que a la vez a Elena Garro también la escuchaban, o sea que ella pasaba información al gobierno del movimiento del 68, pero que a la vez a ella también la escuchaban, y escuchaban todas sus conversaciones, y en estas conversaciones el Archivo General de la Nación dice que pues hay datos incluso de preferencias sexuales de mucha gente, y que, bueno, no lo va a entregar porque es confidencial y además fue información que se obtuvo de un modo ilegal. Esta
esta inconformidad llega entonces al Instituto Federal de Acceso a la Información y el ponente es Alfonso Lujambio, y él determina en esta resolución que hay un interés público y que hay un interés público por conocer la verdad, ¿no? Entonces, que aunque hubiese, o dentro de estos archivos hubiera información confidencial, quizá esta información o estos archivos pudieran llegar a determinar qué fue lo que sucedió en esos hechos del 68. Entonces, que si esto contribuye a lograr esclarecer esto, es preferible vulnerar esta parte de los datos personales que se encontraban dentro de estas escuchas, bueno, de estos documentos, para esclarecer la verdad. Entonces, aquí me parece un caso en el cual este conflicto que se encuentra en tanto el acceso a la información como el derecho a la protección de datos, de repente le dan prioridad. En este caso, si ustedes revisan la resolución, el ponente le da esa calidad, es decir, sirve para esclarecer la verdad y buscar la verdad de los hechos. Y si esto contribuye a esto, en este caso, es preferible darle prioridad al acceso a la información pública. Este otro amparo en revisión 1005 del 2018 es más o menos reciente, y este es del fiscal general del estado de Veracruz, Ignacio de la Llave. Es el fiscal Jorge Winkler, que era muy conocido ahí en las redes. Bueno, pues el fiscal Jorge Winkler, su cuenta de Twitter, un día se le ocurrió bloquear a un periodista. El periodista se va a amparo porque dice que le estaban violentando su derecho de acceso a la información pública y que con el bloqueo de Jorge Winkler, pues le violentaron su derecho. El juez de distrito le concede el amparo al periodista porque dice que, bueno, pues sí, en efecto, el acto que había hecho Jorge Winkler era violentarle un derecho fundamental y que, pues, en efecto, le asistía a la razón. Llega a la Suprema Corte de Justicia porque se inconforma de esa resolución Jorge Winkler, pero piden la atracción por parte de la Corte, y la Corte, a pesar de que el fiscal Jorge Winkler, él alegaba que su cuenta de Twitter, él la había generado en 2011, y que él había sido, me parece que fiscal hasta 2015, entonces que esa cuenta era una cuenta personal, y que incluso en esa cuenta personal él tenía una serie de fotografías de sus hijos, y que publicaba cosas de la fiscalía, o notas de la fiscalía, pero también publicaba cosas personales, como dónde se encontraba comiendo, el bautizo de sus hijos, y tenía una serie de cosas ahí. En la resolución podemos ver que se analiza todo esto, pero ellos le dan peso a decir que él autorizó primero que su cuenta fuera pública, y segundo, que era un servidor público y que estaba al escrutinio público, y que entonces su privacidad pareciera que estaba más restringida que la de cualquier otro ciudadano. Le ordenan al fiscal que abra su cuenta o que desbloquee al periodista, en un afán de decir que, bueno, pues él había aceptado, primero él tenía su cuenta abierta y pues era procedente. Pareciera ahí un tanto pues de pensarse, y a lo mejor habrá comentarios ahí encontrados, porque bueno, podemos ver que había información incluso de sus hijos, ¿no? Pero bueno, la Corte determina que era preferible el acceso a la información, sobre todo de un periodista. Incluso utiliza varios criterios sobre la libertad de expresión, dimensión en su contenido, y argumenta para darle la razón al periodista. Aquí hay otro caso, este es de la Corte Interamericana, este yo creo que muchos ya lo han revisado, es el caso Fontevici contra Argentina, y este es sobre el expresidente Menem, ¿no? Hay igual una serie de fotografías en las cuales hacen alusión a que él tenía un hijo con una diputada, sacan las fotos, sacan dos notas, y en Argentina se le condena a los periodistas por daño moral, ¿no?
Se van a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana, en esta resolución hay un párrafo en el cual determina, y que es un párrafo actualmente muy utilizado cuando queremos argumentar esa publicidad de cierta información que es confidencial y queremos hacer que sea pública, porque la Corte aquí determina y dice que los servidores públicos se someten a un escrutinio público mayor y que su vida pudiera impactar, en este caso, en los asuntos públicos. Y entonces que es preferible esta restricción a su derecho a la privacidad antes que, porque estamos ante otros derechos de terceros. Entonces, aquí ordenan que se omitiera la sanción que le habían impuesto a los periodistas y algunas otras cosas. También la pueden revisar y es muy interesante. ¿Cuál sería la conclusión? Sostiene, me gusta mucho esto, Jorge Carpizo, que el funcionario público tiene derecho a su vida privada e intimidad, a menos que estos incidan en la función pública, porque entonces la sociedad tiene derecho a conocer por razones de interés público. Se establece claramente que cuando se comete un probable delito, nadie puede alegar respeto a la privacidad o derecho al honor para impedir la difusión y la investigación de aquel. Existe un interés de la sociedad por conocer esta información. Se justifica entonces la restricción al derecho a la privacidad, sobre todo hablando en el caso de servidores públicos, ¿no? Aquí me llama mucho la atención porque Jorge Carpizo dice cuando pareciera que se tiene conocimiento de que hay un delito por parte de los servidores públicos o que pudiera existir, a lo mejor como lo marca la ley de transparencia, que pudieran ser actos de corrupción. Sin embargo, me parece que en lo general se tendría que tener mucho cuidado con los datos personales también de los servidores públicos, en un ánimo también de proteger pues, los dos derechos fundamentales. Y eso sería cuanto por mi parte. Muchas gracias a la maestra Norma Aranzazú Valdés Pedraza, directora general de Protección de Datos Personales. Pues si está de acuerdo, comisionado, a continuación me permitiría cederle el uso de la voz a usted para que pudiéramos hacer el cierre de esta sesión. Sí, pues agradecerles a todos. No sé si no hay preguntas, pues más bien, a lo mejor antes de mi intervención, la intervención del maestro Hugo Chaparro, igual ya nada más, y si no hay, para ya dar el cierre y agradecerle también a la maestra Aranzazú Valdés su aportación para el tema de datos. Hay Adelante, muchos maestro. comentarios felicitando, pero no tenemos preguntas como tal. Tenemos muchos comentarios para felicitar las ponencias de esta tarde. Ok, está bien. Entonces, adelante, maestro. Gracias. Muchas gracias, comisionado. Pues bueno, yo creo que a manera de cierre simplemente pues coincidir con ambos ponentes el día de hoy. Es un tema muy interesante conocer esta distinción entre lo que es la rendición de cuentas, la transparencia, el tema obviamente íntimamente relacionado con la fiscalización y el combate a la corrupción, y obviamente cómo estos mecanismos y estas políticas públicas precisamente vienen a fortalecer al exterminio de ese cáncer que hemos insistido en estas sesiones, ¿no, comisionado? Como ese medicamento, esa pues respuesta precisamente para que en materia de excesos de autoridad, de abusos de autoridad y en donde regularmente se escapan los recursos o se emplean de manera indebida, pues tengan primeramente un esquema preventivo y, como bien lo apunta usted, en un segundo momento, si es que no se puede limitar de manera preventiva, pues entonces sancionar, que eso es también importante. Y qué hablar del tema de nuestra compañera y amiga Aranzazú, muy importante. La verdad es que a mí me apasiona mucho el tema, lo hemos compartido en el ejercicio profesional. Esta línea tan delgada que existe entre lo público y lo privado, sin dejar a un lado precisamente, y lo hemos defendido, y me encanta que haya citado Jorge Carpizo Aranza,
porque yo soy un seguidor de él como doctrinario y como impulsor de la transparencia y como constitucionalista, en donde precisamente no podemos encontrar esta colisión de derechos, sino que tenemos que buscar la forma de alinearlos para que empalmen y atenderlos, reconociendo que estos derechos fundamentales establecidos en la Constitución precisamente tienen que encontrar esa congruencia y tenemos que alinearlo, y somos nosotros las autoridades, sobre todo en materia de protección de datos y de transparencia, que tienen que buscar esos mecanismos que alineen y que aseguren tanto el derecho a saber del ciudadano, como también la dignidad y la seguridad de quienes ostentamos un cargo público, porque al final la función pública encarna o se encarna a través de una persona, de un ser humano, de un hombre que también tiene reconocidos su derecho a la dignidad, a la seguridad jurídica. Entonces, este último tema que aborda Aranza en el sentido de alguna previsión de que, bueno, hay que abrir la información cuando exista el indicio de la comisión de un delito, pero ¿qué cuando no? yo los exhorto a continuar en la materia, sigamos construyendo precisamente y de manera muy sencilla. A mí me encantaría en algún momento poder participarles, porque mi publicación en revista científica precisamente atiende a ese problema, atiende a esa circunstancia de cómo encontrar esa línea divisoria y cómo asegurar todos los derechos que en estos ejemplos lo podemos encontrar y inciden en esto, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho que construir precisamente en esa materia, vamos en el camino y no me resta más que felicitar a ambos exponentes y saludar y despedirnos obviamente de quienes nos siguieron en esta sesión, invitándolos a que continúen en estas capacitaciones y en estos foros que siempre tienen algo muy importante que aprender y que reflexionar. Les envío un saludo y muchas gracias a nombre de la Universidad Autónoma del Estado de México, nuevamente y siempre por considerarnos en estos foros, en estos seminarios, en estas capacitaciones. Un abrazo a la distancia, comisionado Aranza, a Leslie y a todo el pleno del Instituto de Transparencia. A todos los que nos siguen, que tengan excelente tarde. Muchas gracias. Cuídense mucho, que tengan excelente tarde. Saludos a todos. Gracias, buenas tardes a todas y a todos.